Así comienza Noticias del Futuro. El primer panorama de actualidad con perspectiva profética. Con la conducción de Guillermo Álamo. ¿Y qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Este es el primer magazine con contenido profético de la radiofonía argentina. Y hoy tenemos un montón de novedades, tenemos un montón de cosas que contarte que a nuestro juicio, de acuerdo con nuestro criterio, nuestro tamiz bíblico, hacen avanzar el plan de Dios y la profecía, lo que Dios tiene preparado para este mundo, para su iglesia y también para los que opten a la larga por seguir desobedeciendo a Dios. Para todos hay un plan. Dios es un Dios providente. Soy firmemente providencialista, no me canso de decirlo. Y quería hablar en principio de una cosa que está ocurriendo en el hermano latinoamericano país de Costa Rica, donde hubo elecciones y quedaron dos candidatos finalmente para un balotaje, para una vuelta final. Los dos tienen la particularidad de que llevan el mismo apellido, Alvarado, pero uno es Carlos Alvarado, el otro Fabricio Alvarado. Uno de ellos es perteneciente al credo cristiano evangélico. Yo comentaba que si fuera ateo, si fuera católico o de cualquiera de las religiones comunes, no sería noticia ni mucho menos sería titular. Sería la última línea de la nota periodística en la que se habla de este asunto, ¿no? De las elecciones en Costa Rica. Pero bueno, da la nota justamente para el sistema mundial, para el sistema ideológico y mediático mundial por ser cristiano. Esto vuelve a traer a primera plana una cuestión ultra debatida durante siglos entre los cristianos y es la de si conviene o si está bien, si es lícito, si debemos o no los cristianos participar de la actividad pública, no como votantes ni como ciudadanos, sino ya como autoridades. Es toda una señora pregunta y por supuesto no nos vamos a excusar de darte nuestra posición al respecto. Hay que ser sinceros, honestos y claros. La Biblia nunca, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, prohíbe el ejercicio de la actividad pública como funcionarios. Así que se podría participar honestamente de esta actividad. No estaría mal en principio. Presuponiendo que se den algunas condiciones que me parece que son de sentido común, no es que estén en la Biblia. Por ejemplo, que la mayoría de la población del país o del municipio o de la provincia en cuestión sean cristianos, pertenezcan al mismo credo que nosotros. Si no, nos veríamos obligados, participando en política, a imponerles cosas que no pertenecen a la cosmovisión o a la ética o la manera de ver el mundo de nuestros gobernados. O sea, no nos tenemos que olvidar que estamos en democracia. La democracia es un sistema representativo. Cuando uno sube a una posición de poder, lo que está haciendo es representar por lo menos a la mayoría de la gente sobre la cual va a ejercer un acto de servicio específico, que es el gobierno en este caso. Así que bueno, si todas estas condiciones estuvieran dadas, sería lícito, estaría bien y sería productivo que un cristiano participara de política como funcionario. Ahora, la pregunta es, en un caso así, ¿sería muy útil que un cristiano ejerciera esa posición de funcionario? O sea, ¿para qué serviría si ya la mayoría son cristianos ser gobernados a su vez por alguien que también lo es? O sea que de lo que estamos hablando en realidad es si se debe o no participar en política, siendo cristianos, serios, consagrados a Dios, sino si conviene o no, si es una actividad productiva o no. O sea, como cristianos, ¿estamos para eso en el mundo? Dios lo que mandó a la iglesia a hacer es a predicar el evangelio a toda criatura, anunciar el mensaje de salvación, a tenderle una alfombra roja al reino de Dios y a su responsable, al que lo va a instalar sobre la tierra, que no vamos a ser nosotros, sino Jesucristo. Nosotros no somos el rey, no somos reyes, sino que somos los heraldos del rey, los que anticipamos la venida del rey. Y créenos que como cristianos, si seguimos en este mundo, es porque todavía hay mucho por hacer en ese sentido. Hay mucha gente a la cual todavía predicarle.
El apóstol Pablo, que de esto de ser heraldo y de posponer su vocación política, él era un miembro de la Corte Suprema de Justicia, para hablar en lenguaje actual, el apóstol Pablo, el que escribió buena parte del Nuevo Testamento. Bueno, él decía que alguien que milita para la palabra de Dios, un obrero consagrado, alguien que seriamente se comprometió con las cosas de Dios, debía abstenerse de participar en los negocios, de enredarse, decía textualmente, en los negocios de este mundo. Eso incluye varias cosas, no solo participar en política, sino, por ejemplo, dirigir una empresa demasiado grande, el dinero, las grandes obras de este mundo, ser un deportista de élite, por ejemplo. Es incompatible con el ejercicio de un cristiano consagrado al servicio de Dios. Y eso, obviamente, desde ya es un pésimo, un muy mal negocio. Hay que ver, en definitiva, qué es lo que resulta hacer, cómo soluciona este embrollo el hermano Fabricio Alvarado en Costa Rica, ¿no? Es una de las noticias que vamos a desarrollar hoy, así que no vamos tampoco a anunciar demasiado. Pero conste, los hermanos parece que se están aburriendo de ser meramente sal y luz de la tierra. Esto es lo que vamos a hacer como cristianos en la medida en que sigamos anunciando la justicia de Dios, la salvación de Dios, el perdón, la restauración que solo Jesús puede traer a las vidas. Y esta es una función específica que tenemos como cristianos. Así que no tenemos que legislar a nadie, sino que tenemos que invitar al incrédulo a que se transforme en un creyente. ¿Sabes? Que parece modesto y este mundo lo va a despreciar 1000 veces, va a decir que es una tarea insignificante, pero ser un anunciante del Evangelio, un predicador de la palabra, es la ocupación más importante que existe en el mundo. Política. Novedades nacionales. Saludamos a los primeros que se están conectando vía streaming. Estoy saliendo por mi Facebook personal hoy porque el sábado pasado, por error mío, salí en mi Facebook personal y los resultados en términos de audiencia fueron mucho mejores que saliendo directamente por Noticias del Futuro. Así que bueno, saludamos en principio a Henry Jesús Guillén Chacón, el marido de Sara Liz Valles. Klaus Georg Riedesel-Schott y Mari Godoy también se unieron. Francisco Pereira, Natalia Santana, Miriam Lucero y ¿quién más? Adriana Castañares están ahí, así que un gran saludo a los que nos siguen vía streaming por mi Facebook personal y también a los que nos escuchan en estos momentos en Logos FM en el aire de la ciudad de La Plata en el 92.3 del dial. Y la primera noticia, a uno le toca todo lo que sucede en su país de una manera particular, aunque no sea nada ni catastrófico ni apocalíptico, es un signo tan feo que se esté tratando de impulsar las agendas de la muerte, como las llamamos nosotros. El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, que es uno de los cerebros del gobierno actual en la Argentina, se metió en el caso Chocobar. Recordamos por ahí, los extranjeros no lo saben, fue un policía que persiguiendo a un hombre que había asaltado a un turista, lo persiguió 400, 500 metros, finalmente lo fusiló disparándole por la espalda. El asaltante, al que se liquidó de esta manera, tenía un cuchillo y estaba a bastante distancia. Bueno, el presidente Macri recibió al policía autor de este exceso, al parecer, o sea, todo parece indicar que fue un exceso del policía y que fue, o sea, obviamente debería ser penalizado, pero fue recibido con honores en la Casa Rosada. Y dice este consultor Jaime Durán Barba, que está tan cercano al gobierno de Mauricio Macri, que la gente pide, la gente quiere la pena de muerte. Así que esta es la línea que está bajando. No se piense que esto es solo Jaime Durán Barba, porque en Chile se están haciendo marchas multitudinarias pidiendo que se instale la pena capital. Es algo inaudito, no creo que haya ninguna circunstancia muy especial en la inseguridad de nuestro continente que pueda justificar esto. Pero bueno, el avance de la cultura de la muerte, esta cosa de todos contra todos, esta rigurosidad extrema para con los que delinquen y a veces simplemente cometen delitos contra la propiedad, como un robo, una persona que me asalta, por más que yo fui asaltado más de una decena de veces y me enojé mucho todas las veces que me robaron.
pero yo no puedo pedir que se mate, yo no puedo desear que se mate a una persona que se limitó a sacarme un reloj, un celular, una riñonera, dinero, bicicleta, lo que sea, de todas las cosas que me han robado a lo largo de mi vida. Son cosas diferentes. Hay que poner muy por encima el valor de la vida humana y por favor, latinoamericanos, chilenos y argentinos, defender la vida humana por encima de todo, porque es lo más valioso que hay en esta tierra. Política. Novedades internacionales. Y la primera novedad es lo primero que te contábamos hoy en la apertura, ¿no? Que un candidato conservador, así lo llama la prensa, va a segunda vuelta por no apoyar matrimonio gay. O sea, no es que no le salieron tan bien las cosas por no apoyar matrimonio gay, sino que justamente una porción importante de la población de Costa Rica lo votó porque dijo que se iba a oponer a la adopción de las agendas que está impulsando en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le recomendó a Costa Rica, a este país, que empiece a adoptar medidas como estas, ¿no? Aprobación del matrimonio gay, identidad de género y libertad a la propagación de la ideología de género en los colegios públicos de Costa Rica. Así que montado en una prédica muy crítica respecto de esto, Fabricio Alvarado, que es periodista y es cantante cristiano, llegó al balotaje que se va a definir recién este fin de semana. Así que como opositor, es opositor, critica mucho la corrupción del partido gobernante, que está representado por un hombre que te contábamos tiene el mismo apellido que él, se llama también Alvarado. Pero bueno, este Alvarado lo que está presentando en su plataforma es adoptar todas las medidas que recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está influyendo de una manera muy fuerte, muy decisiva en los gobiernos. Decimos que hay muchas agendas que nos están bajando de algún lugar que no sabemos bien por qué ocurre así. Esto de la pena de muerte se está dando simultáneamente en varios lugares. Los golpes de derecha, apoyados por el sistema mediático y judicial, se están dando en varios países simultáneamente. Las leyes de identidad de género, aprobación del aborto, control de la natalidad, se dan simultáneamente en muchos países. Nosotros creemos que hay ahí otras fuerzas que, bueno, por el momento no sabemos bien a qué responden o qué las está impulsando, pero no son fenómenos que se reduzcan solo a la Argentina, a Chile o a Costa Rica o Uruguay o al país que sea de Latinoamérica. Problemas en la City. Se avecina una tormenta. Terremoto en Wall Street provocó una drástica caída de los mercados. Lo que decía la Biblia es que va a haber una gran turbulencia financiera y económica. Va a haber escasez en los tiempos en los que se va a acercar la definición de la historia. Esto era lo que Dios decía que iba a ocurrir. Así que esto puede llegar a ser, digamos así, la punta del iceberg o no, o ser simplemente una pequeña burbuja financiera que ya se estaba esperando desde hace varios meses y te lo venimos contando. Así que bueno, tuvo su peor semana Wall Street. Se produjo una caída del índice promedio industrial Dow Jones jamás registrada en los últimos 2 años. Así que el índice promedio industrial de Estados Unidos bajó 665 puntos. El gran tema de Norteamérica es la caída de la rentabilidad de su industria. Vemos el símbolo que es Detroit, que parece que ni con el electroshock Donald Trump se pudo hacer nada para levantar el sistema industrial norteamericano, hackeado por su socio rival, que es China, porque China tiene otros costos de producción. Así que bueno, esto trajo aparejada la caída de los mercados en Europa y en todo el mundo. En Argentina, por ejemplo, el promedio terminó bajando cerca de un 7,5% la bolsa durante los últimos 7 días. Esperemos que no se agrave la cuestión, pero si se agrava, sepamos que Dios anticipa que en algún momento estas cosas se pueden llegar a dar. Esto
tiene que ver con la geopolítica, que nos encanta hablar de geopolítica en Noticias del Futuro, y por afición electiva, sí, pero también porque la Biblia habla de cómo se van a ir modificando el cuadro de relaciones de fuerza en el mundo cuando se acerque el tiempo del fin. Siempre hablamos de que hay dos grupos de países, uno que se llaman continentalistas, que son los países que se asocian y que son generalmente países vecinos, y los países atlantistas que están alrededor de Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Sobre todo las sociedades secretas masónicas, todo el ideario liberal, el libre comercio, el fin de las fronteras, todo el himno, el Imagine de John Lennon, digamos, que se desaparezcan los países. Esto proponen los atlantistas. Los continentalistas dicen no, que subsistan los países, pero que hagan pactos entre sí y se unan, como hizo la Comunidad Europea, que es el mejor ejemplo de... Bueno, Rusia está del bando continentalista, claramente. Así que vamos a ver qué hace, si logra asociarse finalmente con la Comunidad Europea. Quieren ingresar en la OTAN. Estos rusos son muy cabeza dura. Quisieron ingresar a la OTAN les dice no pueden entrar. ¿Y qué hace Rusia? Lleva unos misiles tremendos que se llaman Iskander a Kaliningrado. ¿Qué es Kaliningrado? Kaliningrado queda cerca de Polonia, da hacia el mar Báltico. Es donde estaba Königsberg, la localidad en la que nació el famoso filósofo alemán, prusiano de otro tiempo, Immanuel Kant. Así que Kant nació en donde ahora se llama Kaliningrado, que pasó a control ruso después de la Segunda Guerra Mundial. Así que puso unos misiles tremendos, unos misiles tácticos, dicen ellos, Iskander en esa región que es como la puerta que hay entre Europa y Rusia. Así que no los dejan ingresar a la OTAN. Bueno, ellos se ponen contra la OTAN. La OTAN es una institución atlantista, está más del lado de Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Israel. Pero hay muchos países que son también miembros de la OTAN. Así que Rusia está como en un forcejeo ahí medio extraño. Si no los dejan entrar, ellos van a tratar de patear la puerta y lograr ser admitidos. Cosa que, por supuesto, en geopolítica y en política doméstica nunca funciona. Esta noticia tiene que ver con lo espiritual y con cosas que ocurren en el nivel, digamos, más doméstico, pero que influyen muchísimo y son los ejemplos y son cosas que ocurren por ahí con celebrities, pero que terminan produciendo una influencia global. En principio, en Estados Unidos se hizo un estudio donde se midió, donde se siguió bien, pudo detallar cómo progresó esto de los suicidios desde la decisión que tomó Robin Williams. Dice que un 10% más de personas se quitó la vida en Estados Unidos desde lo que hizo el actor Robin Williams, ¿no? En su casa en California en agosto de 2014. Así que los casos en los 5 meses siguientes en Estados Unidos subieron un 10%, en especial en la franja de los hombres de 30 a 44 años. Esto salió en un estudio de una revista de hace unos pocos días. Así que bueno, queremos contar. Uno piensa que la cultura es neutra, que uno puede consumir las cosas, que los productos van bien en las películas, que la figura está bien, uno simpatiza con unos o con otros, pero la verdad es que hay personas que tienen una influencia muy fuerte sobre las conductas de los demás, tanto para bien, cuando hacen las cosas bien, como en este caso para mal y para pésimo. Así que bueno, son cosas que suceden en nuestro mundo tan conectado, tan mediatizado y tan globalizado. Saludamos, ahí se conectó Aret Yudin, mirá qué nombre se puso. Ramón Arceu, Agos Almirón, Victoria Catini y Eloy Álvarez Ávila. Pausa musical, ya volvemos por Logos FM y también por mi Facebook personal, Guillermo Álamo, con más desarrollo de noticias que hacen al cumplimiento de la profecía de Dios. Israel, ese reloj profético. Saludamos a los que recién se conectan acá a mi Facebook personal por streaming. Estamos transmitiendo en estos momentos, además de salir al aire de Logos FM 92.3 en el Gran La Plata.
José Luis Lima se conectó con nosotros. Un saludo, José Luis, bienvenido. Ramona Arceu, la querida Ramona, también. Henry Jesús Guillén Chacón se conecta, dice, desde Venezuela y manda saludos. El tema es de Rescate y se llama Yo no abandono, ¿no? Yo no abandono, de Rescate, la banda argentina. Así que arrancamos con lo que está ocurriendo en este país que marca un eje especial en el desarrollo de los tiempos. No lo que le ocurre a todos los pueblos gravita de la misma manera en el plan de Dios, sino que hay un protagonismo muy especial del pueblo escogido de Dios, los judíos. Jesús lo dijo y no es una frase soltada, al voleo, sino que dijo con un sentido muy específico y lo sigue diciendo ahora: la salvación viene de los judíos. Así que hay que entender lo que pasa con Israel, porque también en cierta forma nos ubica a nosotros en qué punto estamos del desarrollo de la profecía, y de eso vamos a hablar ahora. Prosigue esta presunta tercera intifada que los islámicos radicales, sobre todo de la Franja de Gaza en Palestina, prosiguen atacando a los israelitas. Lo hacen, como dijimos, con medios muy artesanales, muy cuentapropistas, muy gasoleros, como se dice en la Argentina, pero siguen. En este caso, en Ariel se produjo este atentado. Un israelí fue asesinado a puñaladas, un hombre de alrededor de 40 años. Esto queda en la zona de Samaria, queda en la zona norte de Cisjordania. Fueron paramédicos del servicio de ambulancia a asistirlo, lo llevaron finalmente a un hospital, pero no se pudo hacer nada. Falleció este hombre. Prosigue, esta ofensiva de los cuchillos, o siguen atacando también con autos. Este es el método que utilizan, y las muertes se producen como por goteo, porque no tienen grandes implementos bélicos para usar contra una potencia militar como lo es en Medio Oriente, y mundialmente también lo es, ¿por qué no decirlo, Israel? Pero bueno, nos parece a nosotros, y de eso hablábamos cuando Donald Trump tomó la decisión de trasladar la embajada norteamericana desde Tel Aviv hacia Jerusalén, nos parece que es muy poca y es muy chica la reacción que están teniendo los palestinos, y por supuesto estamos expectantes a ver qué hacen los judíos para construir lo que la Biblia dice que van a construir, que será ese templo que tienen que hacer en el monte de Sión, en Jerusalén. Tremendo, pero pedazo de hecho profético que probablemente se produzca en los próximos años. Y Hamas, el grupo terrorista, el grupo guerrillero anti-israelí, se prepara para una guerra total con Israel en cuestión de horas. Así salió publicado en el diario Al-Hayat. Así que piensan en la Franja de Gaza especialmente, que en cuestión de horas o de días haya finalmente una nueva guerra, un nuevo enfrentamiento bélico entre Israel y los palestinos. Citan fuentes cercanas al líder de Hamas en Gaza, que se llama Yahya Sinwar. Dice que Israel va a aprovechar algunas maniobras que tiene previsto realizar en estos días para declarar una guerra contra la Franja de Gaza. Y mira, tasan, ¿no? Miden las probabilidades que puede de desatarse un conflicto en las próximas horas en un 95% de probabilidades. No sabemos qué va a pasar, pero como está de caliente la situación, estas maniobras del ejército israelí dan como para pensar en si no puede llegar a ocurrir algo de esto que dicen los palestinos. Quiero aprovechar para resumir qué profecías dice Dios que se tiene que cumplir para que se acerque el cumplimiento de los tiempos proféticos de Dios, ¿no? De acuerdo a la visión que tenemos nosotros. Nosotros pensamos que el esquema bíblico lo que narra es un tiempo futuro. Sobre todo en Apocalipsis se habla del futuro. Solamente las cartas a las iglesias hablan al presente de la iglesia, y quizá en parte también al pasado de la iglesia. Pero pensamos que se va a cumplir todo a futuro. ¿Y a futuro qué tiene que ocurrir en Israel puntualmente en este caso? Tiene que haber un templo, tienen que ofrecerse sacrificios de animales como antes, como en la época misma de Jesucristo.
tienen que estar la mayoría, si no todos los israelitas de raza, ahí, viviendo en la tierra prometida, en esa zona chiquitita, más chica que la provincia de Misiones o de Tucumán, que son las provincias más chicas de la Argentina. Eso tiene que ocurrir. ¿Qué más tiene que ocurrir alrededor de Israel? Tiene que subir, obviamente va a subir al máximo la tensión con sus vecinos / enemigos, que son los palestinos en este caso. Eso tiene que ocurrir y finalmente va a haber un pacto, va a haber un acuerdo mundial y se va a suspender una situación prebélica que se va a dar quizá a causa mismo de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Eso no lo sabemos, pero es lo que la Biblia más o menos a grandes rasgos permite ver que va a ocurrir. Así que estos son los hechos que en principio tienen que estar preparados para suceder. Lo demás te lo vamos a seguir contando cuando expliquemos lo que el mismo texto del Apocalipsis cuenta. Tecnológicas, artilugios que anticipan lo que viene. Y la novedad tecnológica que te traemos hoy, las dos están muy relacionadas con esto de la virtualización de la vida humana y hay unas novedades tremendas respecto a eso. La verdad uno no sabe por dónde agarrar porque hay una batahola de novedades relacionadas con esto. Lo primero es Mercado Pago. Tiene que ver con el sitio Mercado Libre, donde uno puede comprar y directamente le llevan la mercadería a la puerta de su casa. Si tenés suerte, porque hay algunos que he conocido que o no les llegó la mercadería o les llegó dañada, como alguien que compró una guitarra Fender Stratocaster que les pagó más de 35.000 pesos hace un par de años ya, o sea, estamos hablando de bastante dinero, y le llegó rayada, rota y no sé qué otros accidentes que nadie se responsabilizó después. Bueno, Mercado Libre tiene una tarjeta de crédito que se llama Mercado Pago, asociada con Mastercard, que es una empresa global, es una de esas enormes bestias económicas que hay en nuestro mundo. Quieren aprovechar que hay muchísimas personas, por lo menos 2.000 millones de adultos no bancarizados alrededor del mundo. Así que para facilitar las operaciones con el mismo sitio web, ¿no?, Mercado Libre, y también para poder utilizar el dinero para pagar servicios, bienes, etcétera, y para retirar su propio efectivo de la red Link, etcétera. O sea, ¿a qué propende todo esto y por qué nos interesa ver que Mercado Pago avanza, el Mercado Libre? A que el dinero tiene que perder sustancia. El dinero antes tenía un respaldo en oro hasta el año 1973, cuando Estados Unidos se desliga finalmente del patrón oro. 1970, en 1973 cae Nixon. La cuestión es que el dinero va perdiendo cada vez más sustancia. Las monedas empezaron a flotar unas contra otras, en una flotación libre global, que ha traído varias crisis aparejadas. Pero finalmente el dinero, dice la Biblia, va a desaparecer. Tiene que utilizarse un sistema que permita acceder a los consumos de bienes, servicios, insumos, lo que sea, de las personas, de todas las personas del mundo, a través de una marca, de una señal de identidad que va a estar en la mano derecha o en la frente de cada persona. ¿Esto qué presupone? La desaparición del sistema que utilizamos hasta ahora con dinero duro, ¿no? Contante y sonante, dinero cash. Todo eso tiene que empezar a entrar en desuso y a los estados les va a venir bárbaro porque la evasión impositiva y el comercio negro van a pasar a ser igual a cero. Esto es muy inquietante y yo me alegro, dentro de todo lo que uno le critica a esta gente de Clarín o del TN y demás, de que hagan una cobertura crítica de esto. Está perfecto, está bien, viene de China la novedad. Y consiste en sí en que la policía china usa unos lentes tipo los de Google, ¿no? ¿Te acordás? Que permiten ver realidad virtual, ver proyectada como una computadora, ir filmando y hacer todo con instrucciones así verbales, ¿no? ¿Te acordás? Lo que pasa es que dura muy poco la batería, entonces el invento no prosperó, digamos, porque resultaron ser de muy poca duración y bueno, servía para unos minutos nada más. Bueno, estos lentes que va a utilizar la policía china sirven para identificar delincuentes. Inmediatamente se conectan con una base de datos, son unos lentes ahumados comunes a la apariencia así, a ojos vistas. Pero va a tomar imágenes de las personas consideradas como sospechosas e inmediatamente se va a conectar con ese banco impresionante de datos, de rostros que hay, que tienen allá en China,
y van a empezar a cotejar 94% de semejanza, 92% de semejanza, y te van a decir si corresponde a tal o a cual persona. Así que, bueno, todas las críticas tienen que ver con la invasión a la privacidad de las personas y a la caída que produce esto en los derechos individuales. O sea, se trata de que un Estado, de que un grupo de personas, en este caso el Estado chino, pero pensar aplicado a lo global, es monstruoso. Es monstruoso que muy poca gente tenga los datos de todas las personas del mundo. Y hablamos de la sociedad china, que son más de 1.200 millones de personas. Es un poder demasiado grande para muy pocas personas, sobre demasiada gente y sobre demasiada información que hace a nuestra privacidad y a nuestra vida individual. Pero todas estas cosas anticipan lo que ya te contamos. Va a haber un gobierno muy centralizado a nivel global que va a disponer la información, los datos, los movimientos, las compras y las ventas de la mayoría de las personas del mundo en tiempo real. Va a ocurrir y ya está empezando a ocurrir. Dos preguntas en tiempo real que nos hacen. José Luis Lima pregunta si soy dispensacionalista. Sí, es un término ultra teológico y sí, somos dispensacionalistas. Creemos que Dios dividió en etapas su plan y que cada una de esas etapas tiene diferentes condiciones y diferentes promesas, digamos. Eso es más o menos ser un dispensacionalista para los que no conocen la palabra. Después pregunta Eloy Álvarez Ávila. Dice, ¿cuál sería la razón para restablecer los sacrificios del Antiguo Testamento? Razones... Primero, la gracia no va a tener la misma validez que ahora, no va a ser la misma salvación gratuita que disfrutamos todos nosotros, siendo no judíos inclusive. En esa etapa parece haber una especie de circunscripción, como que el plan de Dios vuelve a cerrarse, vuelve a centrarse sobre Israel, hace un foco en Israel. Algunos dicen, los no judíos ni se van a salvar. No sé si decir tanto, porque la Biblia tampoco lo dice, pero más o menos algo de eso parece haber. Y segundo, vos notalo, esto está en Apocalipsis capítulo 11, capítulo que ya hemos analizado en nuestro programa, dice que Dios acepta los sacrificios en ese momento. O sea, se van a ofrecer y van a ser aceptados por Dios. Lo que va a hacer Dios va a ser también medir cómo es la espiritualidad de cada uno. Pero en principio Dios va a recibir esos sacrificios que imagínate las manifestaciones ecologistas que van a generar alrededor de este mundo que tiene puesta la mirada en cosas tan extrañas. Bueno, eso como una digresión aparte. Pero sí, van a ser restablecidos los sacrificios del Antiguo Testamento y los judíos que se conviertan a Jesús van a ser parte de este grupo de los que en principio van a ofrecer sacrificios. Después de la destrucción del templo y la profanación y todo lo demás, no sabemos qué va a pasar, pero eso ya es otra historia. Pausa musical. Venimos con una noticia de movidas espirituales y un ejemplo increíble de lo que es la virtualización también de la espiritualidad de la gente y por supuesto el análisis de nuestro capítulo de cada sábado del Apocalipsis. En este caso vamos a ver qué dice el capítulo 14 de la revelación de Juan el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Movidas espirituales. La verdad y la mentira ante su batalla final. Queremos hablar de un tema que cuando lo vi di una especie de respingo, porque es algo que vengo observando desde hace años ya y que es un auténtico fenómeno de masas en el cristianismo evangélico juvenil sobre todo. Y son estos miles, estos ojalá fueran unos centenares o unas decenas, pero son muchas personas que optan por no asistir físicamente a ninguna iglesia, no concurrir a ningún templo, que se están alejando de las iglesias, que no se unen a ninguna congregación humana,
no participan, digamos, presencialmente de ninguna congregación. Un pastor en Estados Unidos creó la primera iglesia en realidad virtual. Se llama D.J. Soto. Ya me sonaba a DJ, ya no me gustó. Pero además creó una iglesia que se llama VR Church, o sea, realidad virtual iglesia. La iglesia es un ente real, muchacho. La iglesia está compuesta por seres humanos reales que se tratan, que se edifican mutuamente, que se corrigen mutuamente, que se pelean mutuamente y se reconcilian. Esto es el crecimiento cristiano. ¿Cómo vamos a hacer una iglesia en realidad virtual? Jesús no dio su vida virtualmente, no se dejó colgar de una cruz virtual. Esto es la realidad. Y esto es lo que Dios nos llama a vivir como iglesia. Una experiencia cristiana real. Eso es lo que Dios te propone, no virtual. Bueno, lo que vengo observando hace un tiempo es que hay un sinfín de hermanos que dicen: ay, pero yo escuché al pastor Juan Córdoba que habla tan lindo, o a, no sé, o a Núñez, o a cualquiera, Armando Alducino, cualquiera de los, sobre todo los predicadores que tienen renombre en internet. Y ni hablar de los grandazos de Estados Unidos que tienen una formación teológica y han escrito 10, 20, 30 libros de teología sistemática cada uno. Pero bueno, no se trata de dejarse encandilar por los pergaminos de nadie, no se trata de idolatrar a personas ni de idealizar demasiado algunos aspectos de doctrina que son minúsculos. Decir, no, pero no todos son tan ortodoxos como Juan Córdoba, o qué sé yo, cualquiera de estas figuras de las que hablamos. La verdad es que no todos están de acuerdo en todos esos puntos. Lo esencial es que estén firmemente arraigados en Jesús, que sean bíblicos, aunque no tengan todo ese desarrollo. Pero el espíritu de rebelión y las pocas ganas de unirnos los unos con los otros están haciendo un trabajo bárbaro para esta deserción masiva de los cristianos, porque este es el nombre que tiene. No existe la iglesia virtual. La iglesia es espiritual, pero es real. Así que o sos parte de la iglesia físicamente, presencialmente, o no sos parte de la iglesia. No hay cristianismo virtual. No existe eso. Así que si alguno, no quiero ser descortés, pero si alguno piensa que escuchar un programa de radio con inspiración cristiana equivale a asistir a un culto, bueno, lamento informarte que las cosas no funcionan así en el reino de Dios. Dios no diseñó la iglesia para que subsista virtualmente. Así que, bueno, pilas, por favor, y si sabés de alguien que es un creyente virtual, instalo con toda tu energía a que se transforme en un creyente verdadero, nacido de nuevo, y que sepa armonizarse en el cuerpo de Cristo. Porque para ser cristiano hay que ser parte del cuerpo de Cristo, y esto incluye, aunque le cueste a algunos jóvenes sobre todo, tan influidos por estas prédicas de individualismo y qué sé yo, que también fluyen como loco en la red, instalo a que deje eso a un costado y a que se sume al cuerpo de Cristo y sea parte de la iglesia, porque sin ser parte del cuerpo de Cristo, no es impensable la relación de salvación con nuestro Dios. Dios se relaciona con vos personalmente, sí, por supuesto, pero también tenés que estar integrado en la iglesia, el cuerpo de los creyentes que siguen a Jesús. Apocalipsis explicado. Dios le quita el velo al futuro del mundo. Abordamos la semana pasada el análisis del capítulo más famoso de los textos proféticos de la Biblia, en especial de los textos a futuro, que es el capítulo 13 de Apocalipsis, donde se hablaba, te contábamos, de dos bestias esencialmente. Bestias porque no van a tener miramiento ni compasión durante el desarrollo de esa gestión que empezamos a describir juntos, del último emperador global que se va a levantar
como dice la Biblia textualmente, por impulso del mismo diablo. Va a surgir esta figura con poder global y va a estar acompañado de una especie de portavoz, de lugarteniente, milagrero, un taumaturgo, es la palabra griega que calza justo, digamos, aunque no todos la conocen. Va a ser un ser dotado de facultades sobrenaturales que va a apoyar a la primera bestia, al anticristo, a este hombre político que va a tener gobierno sobre las naciones. Contábamos que se va a establecer un sistema que va a eliminar el uso del papel moneda y que todo eso está descrito ahí en Apocalipsis, que se habla de que la base va a ser el número 666, cosa que ya cualquiera de nosotros puede comprobar, aparece en las barritas esas que se pueden ver en el código de barra de cualquier producto de los que vas a comprar al supermercado. Así que, en principio, el sistema está instalado en buena parte del mundo, en especial en el mundo occidental y desarrollado. Pero todavía faltan algunas cosas para ocurrir. El capítulo 14 hace algunas aclaraciones para dejar bien en claro algunos cabos sueltos que habían quedado de los capítulos anteriores. Siempre con este contexto de la globalidad, porque la mayoría de las profecías de Apocalipsis conciernen a todo el mundo. Muchas hablan de Israel, pero aún lo que ocurrirá en Israel será presenciado en tiempo real. Así lo dice la Biblia, no lo estoy fantaseando yo, lo dice textualmente la Biblia. Van a ser presenciadas en tiempo real por todas las personas del mundo. Y el primer cuadro muestra a Jesucristo, al que se llama el Cordero, por haber dado su vida por tu pecado, por mi pecado, porque Dios no quiso seguir distanciado de nosotros por nuestra maldad y mandó a Jesús a morir por nosotros. Por eso se lo llama el Cordero, el sacrificio justo provisto por Dios para llevar nuestra maldad con Él en esa cruz que nos da la salvación. Así que está Jesucristo entonces y están estos 144.000 de origen hebreo que van a ser varones y vírgenes. Esto dice la Biblia. Algunos dicen si no es un número simbólico, porque justo 144.000, ¿por qué no 143.999, por ejemplo? ¿Por qué justo 144.000? Y es como la élite, como la selección de las selecciones de todos los tiempos del pacto entre Dios e Israel, porque van a ser israelitas que se van a convertir a Dios. Y opinamos nosotros, acá sí entra nuestra interpretación, ellos van a tener que dar sus vidas por algo que surge después en el capítulo 14. Tenenos paciencia y andá siguiendo lo que te vamos a contar. En principio están en la presencia de Dios y están cantando en honor a Jesús un canto nuevo. Nadie podía entender este cántico sino estos 144.000 redimidos de la tierra. Son personas puras, son personas consagradas y acá dice, no tocaron mujer, no se contaminaron con mujeres, son vírgenes, son la última selección que Dios va a levantar desde la tierra. Y no mintieron, dice, son sin mancha delante del trono de Dios. Esta es la primera visión que aparece en el capítulo 14 de Apocalipsis. Segunda visión ultra significativa, y a mí me extraña tanto no ver más comentarios y más prédicas sobre esto. Dice, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio, la buena noticia de salvación, el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, lengua, nación y pueblo, diciendo a gran voz, teman a Dios, hónrenlo, glorifíquenlo, porque llegó la hora de su juicio. Adoren al Creador del cielo y de la tierra, del mar y de los ríos. Fíjate, esto es muy notable. ¿Por qué son ángeles los que le van a predicar a los ciudadanos de este mundo antes de que vengan los juicios finales de Dios? ¿No están ahí todas las personas que se habían convertido, los israelitas que se convierten después de que son asesinados estos dos profetas en Jerusalén? Parece que no van a estar a disposición de la obra evangelística. Porque muchas veces yo leí que los 144.000 van a desarrollar una tarea evangelística en la tierra, una vez que la iglesia ya se haya ido con el Señor, ¿no? O sea, todos nosotros los actuales ya no fuimos. Cuando empiezan todos estos eventos, vamos por el cronograma, vamos de nuevo con el cronograma, para los que nos siguen por streaming, en mi Facebook personal, todo este esquema nosotros como iglesia no lo vamos a vivir en este mundo. Ya nos fuimos con el Señor. Cuando nos vamos con el Señor, en cuerpo y alma, que va a ser el acontecimiento más espectacular, el acontecimiento periodístico más sensacional de la historia, millones de personas desapareciendo del mundo.
Eso se llama el rapto de la iglesia en la Biblia. Los que se quedan van a vivir esto, pero durante este tiempo que se van a convertir los judíos, ¿van a predicar? Acá parece que no, porque habla de que ángeles, de que seres celestiales enviados por Dios van a desarrollar la tarea evangelística llamando a las naciones al arrepentimiento. Así que en principio esos 144.000 van a escapar o van a ser muertos, pero lo que sabemos sí o sí es que no van a estar evangelizando a las naciones por las calles. Y viene una advertencia: si alguno adora al anticristo o a la imagen, una especie de ídolo gigante que le van a levantar en su honor, o recibe esta marca que va a reemplazar a los papeles, monedas y a las tarjetas de crédito actuales, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que será vaciado puro en el cáliz de su ira, y no tendrá descanso ni de noche ni de día, sino que será atormentado con fuego y azufre, etc. Es larguísima la descripción, pero quiere dejar bien en claro, y esto ojalá le quede en claro a todos nuestros oyentes y a los que nos siguen ahí por streaming también. Si alguno se dejara poner este instrumento que va a reemplazar a nuestro actual papel moneda, que va a ser implementado e impuesto por el anticristo, no tiene ninguna, pero ninguna posibilidad chiquitita así de llegar a ser salvo y a salvarse del infierno de fuego. Acá lo está diciendo claramente: no hay ni perdón por los pecados, ni me arrepiento, sáquenme la marca, no hay nada de esto. El que se dejó poner selló su destino de persona que va a ser atormentada por los siglos de los siglos. Es durísimo decirlo, sí, pero peor, créeme, muchísimo peor es tener que vivirlo. Desde el versículo 14 aparece la imagen de uno que viene con una hoz aguda entre las nubes, se asoma desde el cielo. ¿A qué viene? En principio viene un ángel y le dice: mete tu hoz porque es hora de cegar, porque la mies de la tierra, el trigo de la tierra ya está maduro, así que es hora de cosechar estas espigas. Y el que estaba sentado en la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada con S, no de cegar de ceguera, sino de ciega, con S. Así que esto es lo que ocurre. Este trigo representa a los cristianos que van a tener que dar sus vidas en los tiempos finales. Quizá entre ellos, pienso yo que sí, los 144.000 de los que hablábamos recién. Tienen que ser decapitados, y de ello se habla en capítulos posteriores, ya lo vamos a poder analizar. Pero esto es lo que pasa en principio. Dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel y le dijo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, pues sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Mirá que dos cuadros, son dos simbolismos muy fuertes, dos alegorías muy fuertes. Dice, y el ángel arrojó y vendimió la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, como 1,5 metros más o menos esto, por 1.600 estadios. Son varios centenares de kilómetros, ahora no tengo el cálculo, pero es una distancia enorme, es una gran cantidad de gente que va a ser masacrada. ¿Y dónde va a ser esta masacre perpetrada contra los desobedientes a Dios? En Jerusalén. Ahí va a tener lugar esta tremenda batalla de la que habla más adelante la Biblia también. Todos los rebeldes a Dios se van a unir, van a querer presentar batalla a Dios, y con eso van a terminar los años de lo que te estamos hablando del Apocalipsis. Es simplemente una visión simbólica, pero que ya te está dando el contexto espiritual de las cosas que van a ocurrir. Van a morir los buenos, pero también los malos de la historia les va a llegar la hora de su juicio, y va a ser un juicio muy tremendo el que se va a avecinar sobre toda esa gente contraria a Dios, y que se va a levantar específicamente contra el pueblo elegido de Dios, Israel. Así que mirá el castigo que se van a llevar.
Así que bueno, el capítulo 14 de Apocalipsis nos muestra unas cuantas cosas que se habían narrado más en particular en capítulos anteriores. También retoma lo de la visión de los 144.000 del capítulo 7, que habían sido sellados para no sufrir las plagas de Dios que se van a derramar durante estos 7 años finales, de acuerdo a la lectura que hacemos nosotros. Así que bueno, no van a ser afectados por las plagas, pero van a tener que ofrendar sus vidas en honor a Dios, porque van a ser judíos que se van a volver creyentes cristianos, pero van a pagar un precio, van a tener que dar sus vidas y el anticristo los va a masacrar, como está escrito que va a suceder. Es un final un tanto duro y lóbrego, digamos, pero el Apocalipsis es un libro destinado a que la gente reaccione, es una revelación. Apocalipsis no quiere decir masacre, ni hecatombe, ni desastre. Apocalipsis quiere decir revelación, y una revelación está para que veas, para que entiendas. Es como una cartografía, un mapa espiritual, un GPS que te dice, ojo con estos acontecimientos. Cuando todo rumbea que va hacia este modelo terminado, tenés que saber que hay que ponerse a cuentas con Dios y hacer lo posible para garantizarnos de parte de Dios que vamos a ser salvos y no vamos a sufrir la ira de Dios que está descrita en estas páginas pavorosas, pero 100% certeras, reales e inspiradas por Dios. In your hands eternity, yet you have the time for me. Así que dejamos nuestro gran saludo a los que nos siguen por el aire de Logos FM 92.3 de nuestra ciudad de La Plata, y también a todos aquellos que por streaming están siguiéndonos ahí en nuestro Facebook personal Guillermo Álamo. En principio y desde los primeros minutos está Klaus-Georg Wiedeselschott, también Mari Godoy estaba desde el comienzo, Henry Jesús Guillén Chacón, Francisco Pereira, Natalia Santana, mi compañera de la primaria, Miriam Lucero, Adriana Castañares, Gabriel Santos Alcaraz, también Aret Shubin, ahora sí, Ramón Arceu, Agus Almirón, Victoria Catini, de la iglesia de allá, de los hermanos Franzotti. Eloy Álvarez Ávila también nos está siguiendo desde hoy, haciendo algunas preguntas, algunas que puedo responder y otras que más o menos lo que podía poner ya está escrito ahí, para los que quieran curiosear. José Luis Lima también se sumó, y Ramón Arceu ya la mencionamos, ¿no? Julia Alicia López se sumó, Marisol González Gianotti también, Ferchu Domínguez, y quién más, Lili Castro, Belén Beirac, Andy Ticino y Emaro BL, que esta es Rocío Leonio, por supuesto. Un gran saludo para todos ustedes, y a la tía Albita también desde Córdoba, un gran saludo y un gran abrazo. Quien te habla, Guillermo Álamo, en la operación musical y técnica, Santiago Martínez. Dios mediante, el próximo sábado también a las 17 horas nos encontraremos por Logos FM, por esta misma sintonía, o también por mi fanpage, por mi página personal, Guillermo Álamo. Estamos saliendo en mi Facebook personal, con más noticias que cumplen esto que hemos dado en llamar el cronograma profético de nuestro Dios, expresado en los textos proféticos de la Biblia. Chau, bendiciones, un abrazo.